fines del tiempo. Buenos días, hermanos, y sean bienvenidos a este domingo. Este es un domingo especial, hermanos. El día de hoy empieza una serie de conferencias que son durante el mes de septiembre, que hemos denominado el mes de la juventud. Estas conferencias son para jóvenes, sí, pero también para cualquier hijo de Dios que esté dispuesto a escucharlas. Un poco antes de que la leamos, les voy a comentar un poco sobre este mes de la juventud. Si puedes ponerlo ahí, por favor, en la imagen. Bien, este mes de la juventud lo hemos denominado SWAT. SWAT es un equipo especial de la policía. Son especiales, tienen entrenamiento muy específico y son los más picudos de la policía, ¿no? Cuando se presenta una situación muy difícil, ellos se mueven. Así somos nosotros, somos hijos de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y este mes lo vamos a tocar así. La carta de Primera de Juan, en su mayoría, habla sobre lo que es el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios. Acá nos escribió más o menos para bloquear estas falsas doctrinas que habían surgido al nacer la iglesia. Entonces, es hora de que nos despojemos de todo lo que no es Cristo y únicamente sigamos a Cristo, seamos ese equipo especial que Él quiere que seamos. Entonces, vamos a repetir. Dar ahora paso a nuestro hermano Jorge Robles, si puede tomar el activo. Le agradezco a Dios el poder estar nuevamente con ustedes y el poder compartir este mensaje. Pero también le agradezco a Dios que el próximo domingo, si el Señor así lo permite, estará mi hijo menor compartiendo con ustedes. Y posteriormente va a estar nuestro hermano Macario Tenor. Él fue mi alumno en la secundaria. Ahí fue donde yo tuve la oportunidad de compartirle la palabra de Dios. Espero que no me defraude. Muy bien, hermanos. Vamos a leer allí en Primera de Juan la introducción de nuestro tema el día de hoy. Y lo que leo es el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oremos. Padre Celestial, al estar aquí reunidos como pueblo tuyo, creyendo en ti, creyendo en tu Hijo Jesús, creyendo en tu Espíritu Santo y en la obra que Él hace en nosotros, venimos para rogarte que tú nos dirijas de tal manera que tu palabra se haga viva en nosotros. Anhelamos sobre todas las cosas agradar tu corazón y ver que tu obra se complete en cada uno de nosotros, para honra y gloria tuya y para testimonio a esta generación. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Ocupen su lugar. Cuando los apóstoles compartieron con Tomás acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él se negó a creerlo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender para hablar acerca de lo que es un verdadero creyente es que caminamos por fe, no por vista. Él tuvo una expresión que creo que todos ustedes conocen, o por lo menos han escuchado de una forma o de otra, porque se le utiliza precisamente para cuando alguien no recibe el testimonio de otros. Y entonces él dijo que lo que necesitaba era meter sus dedos en las llagas de nuestro Señor Jesucristo, en sus heridas. Hablando de tener algo a la vista, muy palpable, y puedo decirles en cierta forma que no había sido diferente a los demás. Porque cuando las mujeres dieron testimonio de que Jesús había resucitado, lo que Pedro y Juan hicieron fue ir corriendo hacia la tumba para comprobar que realmente estuviera vacía, que no estuviera más nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar del testimonio de ellos, el testimonio de las mujeres,
Cleofas y su compañero de viaje que iban rumbo a Emaús tampoco lo habían creído. Por eso el Señor tuvo que reprenderlos por su incredulidad. Y podemos decir que este ha sido un problema mayúsculo entre nosotros. Por eso me llamó la atención que hubieran pedido el término o el título del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos hablar acerca de, como lo dice la palabra de Dios, los creyentes, aquellos que hemos recibido la palabra del Señor, que hemos creído en Cristo Jesús y que podríamos decir más que suficiente por todo lo que viene como consecuencia. Porque, ¿qué es lo que nos ha permitido a nosotros ser creyentes? El apóstol Pablo, compartiendo sobre eso, él decía que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y lo confesamos con nuestra boca, entonces somos salvos. Es decir, hay algo que ha sucedido dentro de nosotros a causa de la obra del Espíritu Santo que nos ha llevado a experimentar lo real que es Dios, lo real que es nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, y que entonces es por eso que nosotros empezamos a vivir una vida diferente, no por nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Así de que esta carta empieza precisamente dando testimonio de lo siguiente, de cómo lo que Dios nos ha llamado a compartir. Por eso quise empezar por el versículo 5. Ese es el mensaje que anunciamos, y estamos hablando de algo que nos consta, de algo de lo que nosotros somos testigos. No es solamente una situación que hemos oído de otros, aunque lo hemos hecho, porque la palabra de Dios llegó a nosotros precisamente por quienes predicaron el Evangelio, quienes habiendo sido enviados por el Señor fueron fieles, testificaron acerca de lo que Dios había hecho en ellos. Nosotros oímos y recibimos la palabra, creímos en ello, por lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y juicio, y entonces tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto de partida es precisamente este, que cuando Juan escribe esta carta, él habla diciendo lo que era desde el principio, algo que también en su Evangelio menciona, hablando acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo estaba allí presente cuando todas las cosas fueron creadas. Él estaba ahí creándolo todo junto con nuestro Padre Celestial, junto con el Espíritu Santo, pero que también todo fue creado por medio de Él y para Él, como da testimonio también la Escritura. Ahora, todo esto nosotros podemos oírlo y simplemente guardarlo en nuestra memoria como algo que fue comentado ante nosotros. Pero el apóstol Juan no se queda allí, sino que él empieza a hablar acerca de lo que hemos oído, lo que hemos visto y también palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, ya se convirtió todo esto en una experiencia. Así de que cuando nosotros hablamos de que alguien ha creído, lo vamos a mirar en razón, primero, de que tiene toda una relación con el Señor, que tiene una experiencia, pero hay algo más que viene a confirmar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos acerca de la gente que ha escuchado, ustedes saben que los que no faltaban para oír los mensajes de nuestro Señor Jesucristo eran los fariseos, pero iban con toda la intención de prestarle mucha atención a lo que decía para encontrar algún error, buscando descalificarlo. Así de que, tal como lo dice el capítulo 4 de Hebreos, no les aprovechó porque no mezclaron fe con lo que estaban escuchando. Igual que le pasó a toda esa generación que salió de la esclavitud en Egipto, esa primera generación que terminó postrada en el desierto. No creyeron, a pesar de lo que vieron. Ellos fueron testigos de cómo Dios estaba interviniendo para sacarlos de la esclavitud allí en Egipto. Ellos vieron su gloria, vieron su poder, fueron testigos de eso. Pero por eso les decía, hace falta algo más. Y entonces, habiendo visto todas esas manifestaciones del poder de Dios, como lo vio la gente
cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí como hombre y que mirando los milagros que hacía, las sanidades, los prodigios, aún así podían llegar y decirle: danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres el Mesías. Y entonces podemos ver que no importó todo lo que el Señor hizo, toda la forma en que el Señor se manifestó, ellos simplemente no recibieron el mensaje del Señor, no recibieron a Jesús. Ahora, por eso es que una vez que tenemos la oportunidad de escuchar, una vez que nosotros, Dios nos ha bendecido con la predicación de su Evangelio, necesitamos reconocer que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro Salvador. Por eso necesitamos algo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro y de lo que habla la palabra de Dios, de lo que el mismo apóstol Pablo también da testimonio. Necesitamos una revelación de parte de Dios a nosotros acerca de quién es Jesús. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de la actitud que se asume de parte del ser humano frente a la obra de Dios, donde nosotros nos hemos llenado de soberbia por nuestro conocimiento, y que por eso todos los que habían estado estudiando el Antiguo Testamento y creían saber de qué se trataba, porque habían acumulado una serie de datos en su memoria, al ver actuar a nuestro Señor Jesucristo, ellos simplemente no lo reconocían. Y entonces Jesús dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Y por eso entonces nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: si ustedes no son como niños, no pueden ver, no pueden entrar, no pueden participar de lo que es el reino de los cielos. Así de que, siendo testigos, viendo su obra, nosotros necesitamos ir más allá. Necesitamos entonces responder a esta revelación que el Espíritu Santo está trayendo a nosotros para tomar una decisión donde lo que es el punto de partida es nuestro arrepentimiento. Por eso, tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo empezaron por ahí, porque al obrar el Espíritu Santo en nuestra vida nos va a llevar a reconocer que lo mejor de nosotros delante de Dios sigue siendo como trapos de inmundicia, y por lo tanto necesitamos perdón, redención, salvación de esa condición. Y necesitamos entonces que, yendo hacia el Señor por la obra del Espíritu Santo, nosotros decidamos creer en Cristo. Al tomar esa decisión, provocados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que empieza a suceder en nosotros es que vivimos una vida nueva, una vida donde lo fundamental es la fe. Todo eso que trata Hebreos capítulo 11 en una serie de testimonios. ¿Qué sucede? Que si yo creo, va a haber obras que manifiesten que he creído. Es decir, va a haber evidencias, va a haber fruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y esto empieza por lo que este capítulo 1 menciona, donde nosotros encontramos que a donde Dios nos ha llamado es a retomar como humanidad algo que se perdió en el principio. Cuando nosotros leemos en Génesis de lo que pasaba allí en el huerto del Edén, Dios hablaba con el hombre. El hombre podía escuchar a Dios, y puedo decirlo así con toda la confianza, y Dios escuchaba al hombre. Y entonces, al tener esa comunión con el Señor, podían saber vez tras vez lo que el Señor quería hablar con ellos. Y al hablar con ellos estaba marcándoles el camino de la vida eterna. Pero ¿qué sucedió? Lo que todos nosotros enfrentamos. Hay un enemigo de nuestra alma. Hay alguien que está decidido a destruir lo que Dios ha hecho. Y nosotros necesitamos tomar plena conciencia de ello, porque el diablo busca que nosotros pongamos en tela de juicio lo que Dios nos ha hablado, que nosotros no le demos el crédito que merece, que no lo recibamos como palabra de Dios que es,
palabra de vida, palabra eterna, algo que no va a cambiar nunca, que todo lo que nosotros conocemos puede pasar, pero la palabra de Dios no. Así de que entonces, cuando Eva escuchó al diablo y le dio crédito y desacreditó la palabra del Señor, ella prácticamente se entregó a la práctica del pecado. Después vino Adán, participó del mismo pecado, desobedecieron a Dios, y ustedes y yo hemos leído ese capítulo 3. Dios vino y habló con el hombre, pero ya el hombre se escondía porque estaba consciente de que había pecado contra Dios, que había desobedecido, y tuvo temor y se lo expresó al Señor. Esa comunión que había existido, esa relación tan exquisita, tan maravillosa, se había roto, no existía más. Y entonces el Señor vino para hablarles acerca de que esto no lo había tomado por sorpresa, Dios lo sabía, y por eso tenía preparado un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que nosotros vemos es cómo Dios ha tratado con nosotros los hombres. Hay algo que les mencionaba la ocasión pasada que estaba por aquí, se los quiero repetir por algo que quiero compartir un poquito más adelante con ustedes. Dice tanto en Jeremías como en Ezequiel que Dios habló con su pueblo desde temprano y sin cesar. Y en Ezequiel dice que sepan que siempre hubo profeta en medio de ellos, alguien que les hablaba de parte de Dios. En otras palabras, Dios siempre nos ha hecho saber que es su interés hablar con nosotros y que nosotros conozcamos sin lugar a duda lo que es su perfecta voluntad. Hemos sido nosotros los hombres los que hemos actuado con incredulidad. Por eso es muy interesante que allí en el capítulo 3 de Hebreos dice para cada uno de nosotros, para que lo tomemos en cuenta unos para con otros: miren que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, y que no terminemos endureciéndonos por el engaño del pecado. Y entonces tenemos una tarea en ese sentido. Lo menciono ahora así entre paréntesis dentro del mensaje. Una tarea de unos para con otros, donde Dios nos ha llamado a mirar que somos un cuerpo, por lo tanto responsables los unos de los otros, y que necesitamos estar mirando lo que está pasando entre nosotros para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces nosotros podemos ver que a causa de esta incredulidad se fue siempre poniendo en tela de juicio lo que Dios hablaba, a pesar de que Dios no dejaba de hablar. Y dice en el principio de Hebreos, en el capítulo 1, Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras en el tiempo pasado, en el último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando el apóstol Juan está dando testimonio, él dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que les anunciamos. Algo que ha venido a ser tan real para uno, donde, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, esto que leíamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. ¿Qué sucedió cuando llegamos a este encuentro con nuestro Dios? Que su luz nos permitió ver nuestra condición, y tuvimos dos opciones: una fue reconocerla y la otra fue rechazarla. Quienes reconocimos esa condición en la que nos encontrábamos de pecado, de maldad, de engaño, de mentira, de desobediencia, acudimos al Señor, y lo que encontramos en Él fue perdón, misericordia y gracia. Y es por eso que tenemos una vida nueva y empezamos nuestra vida como creyentes. Y como resultado de eso, empezamos a tener comunión con Dios. Al empezar a tener esta comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos ver, como nuestro Señor Jesús lo testifica y que está escrito también en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad.
para recordarnos todas las cosas que el Señor nos ha hablado y también para hacernos saber las cosas que vienen. Ustedes y yo estamos aquí como testigos de cómo se ha estado cumpliendo la palabra de Dios a través de todo el tiempo. Y entonces, el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, y que es constante, y que no necesitamos ahora sí que animarlo a que lo haga, porque de sí lo hace, es para llevarnos a tener esa frescura, esa renovación en nuestra vida, y estar atentos a todo lo que está aconteciendo. Y saber entonces cómo se ha cumplido tanto de la palabra de Dios, que nosotros hoy podemos regocijarnos en ser creyentes, porque creemos desde donde empieza la palabra de Dios en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22. Y creemos en todo cuanto está escrito ahí, tal como está escrito. Ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunos detractores del Evangelio que hablan y dicen que la palabra de Dios se contradice. Y las cosas que llegan a mencionar como contradicciones simplemente hablan de datos, pero no de esencia, no de cosas importantes. Y que la gente que ha buscado, como lo hicieron los fariseos en los días en que nuestro Señor Jesucristo estaba como hombre, toda clase de justificación para no creer, han encontrado algunos de estos detalles que puedo decirles son insignificantes. En otros casos han dicho que lo que está escrito en la palabra de Dios es escandaloso, porque relata la verdad de todo cuanto sucedió y cómo sucedió. Pero finalmente, lo que para nosotros es importante es que Dios nos llamó a creer en su palabra y a creer en todo cuanto está escrito. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos en aquellos días: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin está hablándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo. En todo y cada uno de los libros nosotros encontramos un mensaje que nos da una perspectiva muy clara acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo, de cuál es su obra y de todo lo que Él vino a hacer aquí como hombre. Y es por eso que al tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, nosotros vemos cómo Él va iluminando nuestro entendimiento, llevándonos en ese crecimiento espiritual para que cada vez nos sea más claro en quién hemos creído. Porque nosotros podemos reconocer que cuando nacimos de nuevo por la gracia de Dios, no teníamos el entendimiento que tenemos ahora. Podemos dar testimonio de cómo Dios ha ido enseñándonos para desechar toda mentira y que sea la verdad la que prevalezca en nosotros. Hemos ido aprendiendo por la gracia de Dios cómo el Señor ha estado enfrentándonos a la necesidad de desechar fábulas y genealogías sin término y poder afirmarnos simplemente lo que es esa palabra revelada de parte de Dios a nosotros. Y esto nos ha llevado a situaciones como esta. Yo recuerdo que mi abuelito, compartiendo la palabra de Dios sobre un tema como este, él decía: la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás, pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó a un gran pez, también lo creería. ¿Por qué? Porque habla de milagros, habla de maravillas, habla de Dios, el Todopoderoso, habla de Dios, el Eterno, el Altísimo, el verdadero, el que nos creó. Así es de que entonces nosotros somos llamados a enfrentarnos a esto. Al estar leyendo la palabra de Dios, ustedes saben cómo fue escrito Génesis, o más bien, para decirlo de una manera más clara, ¿por quién fue escrito? Por Moisés. ¿Ustedes saben cuándo fue que Moisés nació? Bueno, muy posteriormente. Ya sé que no estaban ahí, por eso no pueden darme la fecha exacta.
Pero evidentemente estamos hablando de más de 2000 años después de lo que es Génesis 1. ¿Cómo pudo él escribir eso? Algunos dicen la tradición oral. Por eso han llegado al punto de decir que los primeros 11 capítulos de Génesis son un mito judío para explicar el origen de la Biblia. Y nosotros, los verdaderos creyentes, creemos que desde el primer versículo hasta el último del capítulo 11 es verdad. Así es. Así sucedieron las cosas y Dios nos lo reveló. Se lo reveló a Moisés y ahora nos los ha dado a conocer a nosotros. Y así como eso, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desafortunada experiencia de estudiar teología y entonces encontrar que muchos teólogos descalifican la palabra de Dios. Yo puedo decirles, uno de los teólogos alemanes más prominentes, no doy nombres para no meterlo en problemas, él llegó a decir que cuando están descritos los milagros que Jesús llevó a cabo en los evangelios, descritos en los evangelios, los autores de estos evangelios exageraron la nota, que las cosas no son así. Y cosas como esta, o descalificar del capítulo 40 hacia el final los capítulos de Isaías como capítulos revelados por Dios a Isaías, y que eso los escribió alguien que vivió posterior a la migración a Babilonia. Y detalles así. Un hombre que se atrevió a decir que este comentario, que más vale perro vivo que león muerto, no pudo haberlo inspirado Dios. Y naturalmente puedo citarles muchas otras cosas más que se han ido mencionando en este aspecto, pero yo quiero comentarles que cuando nosotros leemos en el capítulo 11 de Hebreos, hablando de los verdaderos creyentes, una de las cosas que se repite ahí y que es la importante es por fe, por haberle creído a Dios, por haber creído a lo que Dios había dicho. Por eso pudieron vivir vidas gratas a los ojos de Dios, pudieron vivir esas experiencias maravillosas que para nosotros han venido a ser toda una provocación, porque por haberle creído al Señor, ellos, como hace ese resumen al final, pudieron conquistar reinos, pudieron vivir experiencias maravillosas, donde pudieron aún recibir a sus muertos en resurrección, cosas que nosotros sabemos que no nos han sido ya tan comunes en la iglesia, pero que no dejan de existir. Tenía la oportunidad de compartir cuando nuestro hermano Guardia me llamó para que nos entrevistáramos para poder hacer esta cita, que Dios obró, entre otras cosas, otro milagro. No voy a entrar en muchos detalles, no sé si mi hijo lo quisiera compartir con ustedes la semana próxima, pero Dios obró un milagro en su hijo pequeño, porque tuvo una caída de muerte y Dios lo resucitó. Y entonces nosotros podemos ver que Dios sigue obrando maravillas, milagros, prodigios, y seguimos viéndolo por todos lados. Por eso nosotros tenemos que reconocer que cuando hablamos de un verdadero creyente, es alguien que va de triunfo en Cristo Jesús. Alguien que permanece en esa fe sencilla, pero finalmente poderosa, para alcanzar todo lo que Dios tiene preparado. Porque una de las cosas hermosas que tenemos nosotros en la palabra es que Dios preparó para nosotros buenas obras, para que nosotros nos desempeñemos en ellas. Le creemos y entonces nos damos cuenta de cómo Dios nos lleva para ser testigos de que ya había preparado aquello y nosotros simplemente llegamos ahí para ser sus instrumentos y ver el cumplimiento de su palabra, donde todo esto tiene que ver con el reposo en Dios, el descanso en el Señor, donde por haberle creído nosotros podemos esperar en Él, aguardar en Él y no adelantarnos, no precipitarnos. Hay una historia que ustedes seguramente conocen
y es la historia de Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué sucedió allí? Bueno, lo quiero mencionar por cosas que le preocupan a la gente hoy en día. Él llegó allí porque Dios lo llevó a este lugar y le habló de cómo había preparado a esta mujer para recibirlo en su casa. Cuando él la encuentra, ella era una viuda que estaba recogiendo un poco de leña, porque tenía toda la idea de que lo que iba a hacer era preparar su última comida para ella y su hijo y después dejarse morir de hambre, como es muy probable que yo hubiera visto a muchos vivirlo o experimentar la muerte por el hambre. Pero Dios escogió a esta mujer y llevó a Elías, y Elías le creyó a Dios. Por eso hizo algo que nos podría parecer inconcebible que hiciera un hombre que ama a Dios, que cree en Dios, que camina con Dios. Le pidió a esta mujer que le preparara primero a él una torta cocida bajo las brasas. ¿Cuál fue la razón? Que esa mujer necesitaba decidir si le iba a creer o no. Lo hizo, y lo que empezó a vivir a partir de ese momento fue una dieta que no recomienda ningún nutriólogo: harina y aceite. Cualquiera diría, apártense de esa, ¿cómo se dice?, enemigo blanco que es el harina. Pero Dios lo sostuvo a los dos con ese alimento, y él tuvo la energía, hablando de Elías, para poder regresar, enfrentar acá, citar al pueblo de Israel y enfrentar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y ver cómo Dios le respondió. Y me encanta esa oración cuando, hablando de nuestro Dios, le dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No estaba actuando de propia iniciativa. Y yo quiero decirles con todo mi corazón que creo que esto es el punto fundamental. Cuando yo le creo a Dios y entonces soy un verdadero creyente, pongo en práctica lo que está escrito en la palabra, y entonces camino conforme a lo que Dios me ha estado hablando, lo que me está enseñando. Hay cosas que Dios ya nos ha revelado, ya nos ha hecho conocer, no tenemos dudas sobre ellas, están escritas, pero hay otro que Dios quiere hablarnos de cómo llevar a cabo lo que está escrito, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, dónde hacerlo, y entonces necesito mantener esa comunión con Dios. Por eso quiero aprovechar lo que está en el mensaje de este capítulo 1 de 1 de Juan. Dice a partir del versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora déjenme decirlo de otra manera. Bueno, el 7 nos ayuda mucho. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí, dicho primero en una forma negativa, en razón de que si no estamos realmente viviendo nuestra fe, entonces nosotros en realidad no tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas. Y déjenme decirlo así: no importa cuántos versículos de la palabra de Dios me haya yo memorizado, el asunto es si los creo, porque si los creo, lo practico la verdad. Y esto me va a llevar a dos cosas muy importantes: a tener comunión con los santos, a tener una verdadera comunión con los hermanos, una comunión con los hermanos, donde me gozo con los que se gozan, pero lloro con los que lloran. Y también experimento algo muy importante: debido a que le creo al Señor, que practico la verdad y que tengo comunión con mis hermanos en la preciosa fe de Jesús, donde quiera que estén, con mayor o menor entendimiento que tengan, y aunque a veces no esté muy de acuerdo en sus formas y
en algunos casos hasta alguna discrepancia en la doctrina, no dejan de ser mis hermanos, redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Y tengo comunión con ellos, porque sé qué es lo que nos une. Una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor, un mismo Señor y Salvador, un mismo Padre, un mismo Espíritu. Y entonces, al estar rendidos, sabemos que el Señor nos va a llevar a lo suyo y que vamos a ir desechando todo lo que es de los hombres. Y por eso podemos tener verdadera comunión con los que aman a Dios, con los santos, con los que quieren caminar en el Espíritu, como lo leíamos hace unos momentos en la lectura antifonal. Y entonces, como resultado de ello, nosotros andamos en luz y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso lo podemos experimentar. Yo no sé hasta dónde ustedes han tenido la oportunidad de percatarse de cómo muchos de nuestros hermanos viven a la sombra de su pasado. De tal forma que lo que llegan a experimentar, sobre todo cuando es un momento difícil, cuando enferman gravemente, algunos llegan a pensar, estoy pagando por lo que hice antes. Y eso jamás. Porque una vez que hemos sido perdonados, hemos sido perdonados. La sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Jesús pagó por nuestra redención. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y entonces, lo que estamos viviendo forma parte del trato de Dios para llevarnos a crecer espiritualmente. Porque la única paga por el pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así de que entonces, lo que Dios nos llama es a entender que si nosotros hemos pecado, nosotros podemos venir delante de Dios. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él sigue siendo fiel y justo para perdonarnos. Así de que entonces podemos caminar en esa confianza. Pero aquí el punto que quiero enfatizar es que tenemos comunión con Dios. Y debido a que tenemos comunión con Dios, su Espíritu Santo sigue haciendo su labor. Y por eso, ustedes y yo hemos experimentado cómo al dar lugar al pecado en cualquiera de sus formas, el Espíritu Santo nos ha redarguido. Y hemos tenido entonces la oportunidad de reconocerlo delante de Dios. Porque si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, no hay verdad en él. Y entonces tenemos esa comunión con Dios y vemos cómo Dios está trabajando para que esa comunión permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos como verdaderos creyentes. Ahora, aquí es donde viene lo que quiero compartirles. En el capítulo 19 de Lucas, nosotros encontramos ese momento en que nuestro Señor Jesucristo entra en el templo y echa fuera a los vendedores de animales, voltea las mesas de los que estaban cambiando monedas, las primeras casas de cambio judías. Y todo esto lo hace porque el celo de la casa del Señor lo consumía. Y Él se nos dice algo muy importante, que esto es lo que más me interesa dejar en el corazón de ustedes cuando como verdaderos creyentes lo practicamos. Él dijo, la casa de mi Padre, casa de oraciones, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, voy a pedirles que lean conmigo en Isaías, en el capítulo 56. Leo a partir del versículo 1. Así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Dios:
a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle y amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Quiero enfatizar esto. Hablando acerca de este lugar, ustedes seguramente han tenido la oportunidad de estudiar al respecto, tanto del tabernáculo en el desierto como del templo en Jerusalén. Cuando fue construido el tabernáculo, el primer título que recibió fue Tabernáculo de Reunión, y no estaba en medio del campamento, estaba fuera del campamento, para que cualquiera que quisiera realmente tener comunión con Dios fuera hasta ese lugar que Dios había dispuesto para que esa comunión que se había roto en el principio pudiera darse nuevamente. Y entonces yo puedo decirles algo muy interesante. Aquí nada más entre nos, que quede en familia. ¿Cuánta gente asiste a un culto de oración? ¿90%? ¿80%? ¿Me bajo a 60%? ¿40%? ¿10%? ¿Ya no cerca? ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. No hemos entendido que la comunión con Dios es algo maravilloso, incomparable, algo que no puede sustituirse con nada. Pero una cosa que es muy interesante es esta. Nosotros decimos ser creyentes, pero no lo manifestamos. ¿Dónde radica el que no lo manifestamos? En nuestra falta de comunión con Dios. Yo les decía hace unos momentos, citando estos pasajes, Él nunca nos ha dejado de hablar. Somos nosotros los que hemos dejado de hablar con Él. Lo hemos visto hasta como algo gravoso. Yo no sé quién empezó a inventar, por ejemplo, la oración de los 3 minutos. Así como huevo cocido. Es decir, para cumplir. Pero hubo aún alguien que dijo, por lo menos 30 segundos. Yo digo, por lo menos, cuando debería hacerlo más. En realidad, por eso es muy interesante esto. Hablando acerca de gente que no había sido considerada por el pueblo de Israel, porque ustedes y yo sabemos que Israel fue escogido por Dios para hacer el mensaje a todas las naciones de quién es Dios y cómo Dios obra. Ellos no quisieron serlo, se encerraron en sí mismos, pensaron de ellos en una desproporción total, tenían más alto concepto de ellos del que debían tener, y por eso no sirvieron como debían haber servido, y tristemente cometieron toda clase de pecado. Pero perdieron la oportunidad de esto, porque se trataba de reunirse con Dios. Pocos lo aprovecharon. Es más, sé que muchos hicieron un énfasis nada más en los sacrificios que en la comunión con Dios, de que ya llevaban sus animales para ser sacrificados y consideraban que eso era más que suficiente, que eso era todo lo que se requería, cuando en realidad lo que Dios ha querido es que tengamos comunión con Él, que lo oigamos, que estemos atentos a lo que Él quiere hablarnos. Él está atento a nuestra oración. Él quiere que pongamos todas nuestras cargas sobre Él, que no andemos agüitados, que no estemos nosotros apesadumbrados, afanados, sino que seamos gente que haya aprendido a descansar en Él, sabiendo que nos ama, que tiene nuestra vida en sus manos y que entonces tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros. Bueno, sigo leyendo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración,
para todos los pueblos. Nadie está excluido. Dios no hace acepción de personas. Cualquiera que venga al Señor, Jesús lo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, lo recibo como a hijo. Ahora, una cosa que es tremenda es pensar que el pueblo de Israel perdió la visión. Tanto el tabernáculo como el templo, ellos dejaron de verlo como lo que era. Porque en ambos lugares, cuando fueron dedicados, Dios hizo manifiesta su presencia. Y el pueblo pudo experimentar que Dios había agradado de que todo estaba hecho conforme a su voluntad, conforme al modelo que Dios había dado. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo lo cambió. Ustedes conocen gente que tiene su Biblia abierta en el Salmo 91 para espantar a los malos espíritus. Es increíble que dentro del pueblo de Dios pueda haber tales actitudes, donde nosotros podemos hablar primero de religiosismo, pero también que podemos hablar acerca de, siempre se me da esta palabra, fetichismo y cosas por el estilo, dándole un valor a las cosas que no tienen y que desproporcionemos todo. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 7. Dice a partir del versículo: palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Dios todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Que aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Dios. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Dios, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y esta palabra fue dicha ya después de que el reino del norte de Israel había sido llevado cautivo por los asirios. Por eso es que lo último que leímos. Y una cosa tremenda es esta que el Señor dice: ¿a dónde había llegado el pueblo? A olvidarse de esa comunión con Dios, como lo que nosotros podemos llegar a hacer, pensando que porque asistimos a este lugar el domingo y tal vez en un día entre semana es suficiente. Dios quiere comunión con nosotros y que nosotros tengamos comunión con Él.
Porque si nosotros le creemos, entonces vamos a estar atentos al Señor como el vigilante al alba. Vamos a estar esperando en Él, atentos a todo lo que el Señor quiera decirnos, para hacer las cosas que convienen cuando convienen hacerse. Y si no, nosotros vamos a pensar que estamos bien porque cargamos nuestra Biblia, leemos nuestro versículo diario, hacemos nuestra oración de los 3 minutos y asistimos el domingo. Ahí se me olvidaba, pagamos nuestros diezmos y ofrendas, ¿no? Al estilo fariseo. ¿Y qué? Si no sabemos ni siquiera qué quiere Dios. Y si nos concedemos cosas, tal vez uno diría, no exactamente como están descritas aquí, que el pueblo de Israel se concedía. Pero tenía yo la oportunidad de platicar con un pastor que, preguntándole dónde había hecho el trámite para su contrato de luz, dijo, ¿contrato de luz? No, me cuelgo. Le dije, o sea que usted hace tratos con el diablo, porque así les llaman a esas cosas, ¿no? Diablitos. Y le enseña a los hermanos a caminar rectamente, y usted no lo hace. Son cosas así. ¿Pero por qué es que viene esto? Porque hemos perdido el temor de Dios, como dice desde Isaías. Y cuando nosotros hemos perdido el temor de Dios, entonces nos confiamos en palabras de mentira, dice, y nos toleramos la práctica del pecado. ¿A dónde nos conduce todo esto? Dice el Señor en el versículo 14 que leíamos: haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres, como le dice, asilo, donde estaba el tabernáculo, que se quedó sin el arca del pacto, sin el propiciatorio. Y por lo tanto, ¿saben cuál es el valor de eso? Estamos a unos días de que en medio del pueblo de Israel se rememore el Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Algo fundamental era que el sacerdote, el sumo sacerdote, hiciera los sacrificios y tomara esa sangre, entrara no solo al lugar santo, sino hasta el Santísimo, y derramara la sangre sobre la tapa del propiciatorio que cubría el arca del pacto. Con esto, Dios estaba atento a pasar por alto sus pecados pasados, en sombra y figura de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Así de que, no habiendo arca del pacto, no habiendo propiciatorio, ¿cómo podría entonces celebrarse el día del arrepentimiento? Pero finalmente, nosotros vemos que Dios en su misericordia intervino. Por eso vino el arca de regreso, que había sido botín de guerra, y estaba en medio del pueblo de Judá, y fue llevado al templo y puesto en el templo. Y entonces Dios les dio otra oportunidad. Pero ¿cómo veían ellos el templo? Como un amuleto de buena suerte. Por eso decían, no nos va a pasar nada, porque aquí está el templo de Dios. Si ustedes han leído Lamentaciones, una de las cosas que queda registrada allí es precisamente el impacto que causó, sobre todo en Jeremías, como un hombre temeroso de Dios, ver precisamente que entraran a Jerusalén y entraran hasta el templo profanándolo y destruyéndolo. Por eso vamos a Ezequiel 8. Vamos a leer a partir del versículo 1. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Dios el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente.
Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel que hacen aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Dios, Dios ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Dios, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Dios, y aquí junto a la entrada del templo de Dios, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Dios y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Y ahora sí van a decir: ya me acordé del tema. Se trata de hablar a los jóvenes que usaron un tanto como lema de estos mensajes lo que es este equipo especializado de la policía en los Estados Unidos, el SWAT, y que entonces, pensando en que los jóvenes pueden, por la gracia de Dios, ser esas personas que por creerle al Señor sepan echar mano de esas armas que Dios nos ha dado, que son espirituales, poderosas para derribar fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Sé que una cosa que necesitamos es tener una verdadera comunión con Dios, algo diario. Ustedes tienen como lema o como título de la Sociedad de Jóvenes Daniel. Una de las cosas que hacía Daniel era tomar 3 momentos durante el día para hablar con Dios. Y puedo decirles que no eran precipitados, que tal como lo describe la palabra de Dios, él iba hasta su aposento, abría las ventanas para ver en dirección hacia Jerusalén, como está escrito en Segunda de Crónicas 6, y allí hablaba con nuestro Padre Celestial, sabiendo lo importante que era su papel, su desempeño en el temor de Dios, siendo un hombre que, creyéndole a Dios, hablaba con el Señor en base a su palabra. No hacía oraciones
fatuas, necias, fuera de lugar, sino que todo, tal como también podemos leerlo en el capítulo 9 de Daniel, él hablaba con el Señor en base a lo que Dios ha hablado. Por eso podía pedirle cosas no fuera de su voluntad, sino conforme a su voluntad. Y entonces nosotros podemos ver que Dios nos haya dado la oportunidad de llegar y tener comunión con Él es para conocerlo, porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. En esto consiste realmente nuestra vida, en que nosotros tengamos una comunión tal con el Señor, que nadie nos ande platicando acerca de qué es lo que Dios quiere. Lo sepamos nosotros en una convicción personal muy real, y entonces estemos allí, no profanando el templo de Dios, el templo de su Espíritu, sino consagrados a Él en santidad, dedicados a Él, y entonces atentos a su voz, a todo lo que el Señor quiere hablarnos, porque nosotros podemos hacer como hizo el pueblo de Israel. Lo convirtió en un amuleto, lo convirtió en un centro de comercio, perdió la visión. Dios nos llama a que nosotros, humillados en su presencia, podamos tener una clara visión de lo que es su voluntad. ¿Cómo es que hemos de librar esta batalla a la que Dios nos llama de combatir ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos? Pues no es con armas carnales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados de maldad, potestades de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Y que todo lo que necesitamos es estar firmes contra las acechanzas del enemigo, para no dar lugar a sus mentiras, y sí creerle a Dios, que nos ha llamado a ser santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto, puros como Él es puro. Y que entonces, sobre todo hablando de la juventud, que están siendo tan bombardeados por tantas mentiras, por tanta tentación, ellos sepan fortalecerse en el Señor, y que fortaleciéndose en esa comunión con Dios, tomando ese tiempo para estar en su presencia, llenos del Espíritu Santo, puedan vivir esas vidas acordes a nuestro Dios, y entonces poder ser utilizados eficazmente para que el Evangelio corra y sea glorificada la palabra de Dios. Y entonces podamos ver a nuestros jóvenes caminar en santidad, en justicia, en amor, en misericordia, amando, sirviendo, perdonando, proclamando, dando a conocer la buena voluntad de Dios, y no dando oportunidad a que venga este deslizamiento del que habla el capítulo 2 de Hebreos, porque nosotros somos los que nos descuidamos, Dios nunca. Él permanece fiel. Somos nosotros los que descuidamos esa relación con Dios, esa comunión con nuestro buen Padre Celestial. Somos los que, al no tener esa comunión con Dios, empezamos a darle lugar a otras cosas que son completamente ajenas a la voluntad de Dios. Así de que, mis queridos hermanos, para ser esos verdaderos creyentes, lo que nosotros necesitamos es mantener esa comunión que Dios nos ha permitido tener con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso Jesús nos enseñó a que todo lo que pidamos en su nombre, nuestro Padre Celestial nos lo da. Y Juan vuelve a tomarlo aquí, y nada más lo quiero citar: que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que lo tenemos. Hablemos con nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias, porque tú en tu amor y tu paciencia sigues hablando con nosotros y dándonos la oportunidad de volvernos a ti de todo corazón, con todo nuestro ser, para que rendidos a ti podamos servirte como tú lo deseas. Y en esta hora, de una manera muy particular, oramos por cada joven aquí, rogándote que tú traigas esa revelación de tu Hijo Jesús a ellos, y que ellos puedan caminar cada día tomados de tu mano, dirigidos por tu Espíritu, sirviéndote, siguiéndote, obedeciéndote. Y Dios bendito, nuestro anhelo es que ellos puedan ver cómo, al mantener esa comunión contigo, van a tener certeza acerca de todas las cosas que tú tienes dispuesto a llevar a cabo. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos
que tú les afirmes y les prosperes en tu camino y sean una provocación para todos nuestros hermanos. Bendice cada hogar y bendice, Señor, aquí a nuestro hermano Luis, a los hermanos que comparten con él la responsabilidad de presidir esta iglesia. Glorifícate en medio de ellos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.